Clase 1. Presentación de la asignatura. Tema a desarrollar. 01. Presentación de la asignatura. 02. La comunicación y el lenguaje y el proceso de comunicación. Tema 1. Presentación de la asignatura. Estimadas estudiantes, a continuación comenzaremos con el proceso de gestión de la clase primera. Les pedimos que lean con atención, anoten sugerencias, críticas y señalamientos para ser conversados en clases procedentes. Nos paramos frente a un espejo y nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Por qué elegí estudiar educación física? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Objetivos del encuentro. Explicar cada uno de los elementos que conforman la asignatura de Teoría de la Educación Física 1 en el IURP. Debatir acerca del proceso de comunicación y lenguajes propios en el arte de la enseñanza de la educación y la actividad física. Objetivos generales de la materia. Que los estudiantes sean capaces de establecer categorías de pensamiento autónomos relacionados con la producción de conocimientos propios del campo del saber, comprender la importancia de la educación física en el marco de la sociedad contemporánea, desarrollar el pensamiento crítico participando activo y respetuosamente de los debates y discusiones, y desarrollar capacidades de comunicación oral y escrita atendiendo especialmente a la utilización apropiada del vocabulario específico de la disciplina. Objetivos específicos de la materia. Que los estudiantes sean capaces de identificar las líneas de desarrollo teórico de la educación física, entender la educación física y su sistema de transmisión como producto cultural propio de cada momento histórico y espacial, relacionando los contenidos de la disciplina con los contextos que los produjeron. Comprender la problemática epistemológica en la que se encuentra la educación física, el deporte, la actividad física, las prácticas ludomotrices sobre la base de sólidos conocimientos teóricos. Temáticas que trabajaremos. Teoría de la educación física 1. Unidad 1. El espacio epistemológico. Unidad 2. La educación física. Unidad 3. La educación física en la actualidad. Estrategias metodológicas. Reproducción de videos. Planificación de instituciones. Análisis. Cuentos. Lectura de documentos. Debate y reflexiones. Exposiciones individuales y grupales. Otros generados en contención colectiva por el estudiantado. Criterios de evaluación y promoción. Dos parciales, promoción con más de 7 en ambos, más 80% de asistencia. En caso contrario, deberá rendirse un examen final al realizarse en los días establecidos por las autoridades educativas. El examen final incluirá la totalidad de los contenidos trabajados durante la cursada. Podrán utilizarse las modalidades oral, escrita o combinación de ambas. En caso de rendir informe oral, el alumno deberá primero, en primer término, exponer un tema elegido por él y a continuación el docente formulará preguntas que referirán a la totalidad del programa de contenidos. Durante el encuentro sincrónico abordaremos algunos elementos que siempre surgen a lo largo del cuatrimestre y son determinantes para el recorrido fluido de una clase al estilo complejo. Tema 2. La comunicación y el lenguaje. Comunicación y lenguaje. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es el lenguaje? Pequeña introducción. La comunicación humana y el lenguaje constituyen un fenómeno de enorme complejidad, tal como se puede observar si tenemos en cuenta las distintas disciplinas que se encargan de su estudio análisis tales como la fisiología, la neurología, la psicolingüística, la filología, la psicología, la logopedia, etc. Además, dentro de estas disciplinas nos encontramos con perspectivas teóricas y prácticas muy diferentes. Ejemplos sobre la psicolingüística. Psicolingüística generativa de Chomsky. Psicolingüística conductista. Doctor D. Ángel Cano. Doctor D. Ángel Cano. Otra perspectiva distinta sobre el lenguaje del ser humano nos las ofrece Vygotsky. Algunas ideas esenciales. La función primaria del lenguaje es la comunicación, el intercambio social, constituyendo un instrumento regulador y controlador de los intercambios comunicativos. Destaca la conversación como la función principal del lenguaje. A partir de la interacción social y del lenguaje, el ser humano desarrolla las funciones psicológicas superiores. Ley de la doble formación de los procesos psicológicos superiores. La comunicación. Un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que, posteriormente, se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Ideas esenciales. Emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto. Contexto de la... Emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Así, en el proceso de la comunicación encontramos los siguientes elementos. Emisor. Es el que emite el mensaje.
Ejemplos, un sujeto individual o un grupo de personas, pero también un mecanismo también que nos avisa de que algo falla o un elemento de la naturaleza que nos alerta de que el tiempo va a cambiar. Receptor es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Ejemplos, un sujeto concreto o un grupo, así como también puede serlo un mecanismo que actúa cuando otro le manda una señal. Mensaje es la información que se quiere transmitir. Ejemplos, puede encontrarse codificado en uno de los diferentes tipos de código. Puede ser un mensaje hablado, escrito, dibujado, grabado en CD, etc. Canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Ejemplos, puede ser un medio artificial como las cartas o un CD, o uno natural como el aire. Código, conjunto de signos y reglas que, formando un lenguaje, ayudan a codificar el mensaje. Podemos encontrar lenguajes simples como la luz roja sobre la puerta de un estudio de revelado, o más complejos como los distintos idiomas del mundo. Contexto, conjunto de circunstancias, lugar, estado anímico de los interlocutores, etc., que existe en el momento de la comunicación. Es importante a la hora de interpretar correctamente el mensaje. Otra interpretación de la comunicación la definen como, la definen como la capacidad de realizar conductas intencionales y significativas capaces de interpretar con otras ajenas. Cerón y Aguilar, 1992. Para estos autores, un acto comunicativo es cualquier acción dirigida a un receptor y que éste pueda interpretar y actuar en consecuencia. La capacidad de comunicación no es exclusiva de los seres humanos, ya que también se ha comprobado que existe comunicación entre los animales, tanto a nivel de signos sonoros como visuales, olfativos y táctiles, entre otros. Sin embargo, el lenguaje sí construye un aspecto característico y específico del ser humano. Aristóteles, el hombre es el único animal que posee el lenguaje y con él la razón. Aclaración importante. La comunicación humana se puede desarrollar a través de cualquiera de nuestros sentidos. El habla y el lenguaje constituyen únicamente una parte de la comunicación. Existen otros elementos en la comunicación que forman parte esencial de la misma, los aspectos metalingüísticos, cuando hablamos acerca del significado de una palabra, paralingüísticos y lo no estrictamente lingüísticos. Paralingüísticos se interesa por elementos que acompañan a las emisiones propiamente lingüísticas y que contienen señales e indicios. Y los no estrictamente lingüísticos no intervienen en la escritura y lectura. Si analizamos la literatura sobre el tema, podemos observar que existen numerosas y diversas definiciones sobre el lenguaje, una muestra más de la complejidad del mismo. Cosseriu, 1964, destaca que el lenguaje está fundado en la asociación arbitraria de un significado y un significante acústica. Esto supone que para poder establecer la comunicación es preciso que hablante y oyente acepten los mismos símbolos para los mismos objetos, entre paréntesis, deben aceptar una norma preestablecida. Rondall, 1991, lo define como una función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos, ideas a través de signos acústicos o gráficos. Crystal, 1983, subraya que para que la comunicación pueda producirse es necesaria la existencia de un emisor, un receptor, un mensaje y un acuerdo entre los interlocutores respecto a la utilización de un código. Fuente de información, ser humano, proceso de codificación, elaboración del mensaje. Producción, publicidad de la señal codificada. Transmisión, envío de la señal. Recepción, la señal es recibida. Decodificación, desciframiento del mensaje. Destino, decodificado, el mensaje se registra su significado. Lo social, lo más importante. Según Chomsky, el lenguaje constituye la línea de desmarcación entre los seres humanos y el resto de especies animales. La lingüística tiene como objeto establecer la descripción del lenguaje humano entendido como una capacidad exclusiva del ser humano, que permite posteriormente describir cada una de las lenguas conocidas. El objetivo de esta disciplina científica consiste en descubrir los aspectos comunes de las distintas lenguas o sus propios términos, los universales lingüísticos. Chomsky destacó dos nuevos aspectos del lenguaje. La capacidad humana para hablar está genéticamente determinada. Relaciona los universales lingüísticos. 1. La capacidad humana para hablar está genéticamente determinada. 2. Relaciona los universales lingüísticos con la
Sintaxis. Piaget. Prerequisitos cognitivos. Función simbólica, capacidad previa de emplear y combinar las palabras. Es un estado sensomotor que se va construyendo por el niño, en su desarrollo cognitivo. Piaget, a diferencia de Chomsky, no considera el lenguaje como el aspecto más específicamente humano, sino que es la capacidad cognitiva general lo que diferencia a lo humano de las demás especies animales. Piaget, el lenguaje es un sistema simbólico y por tanto arbitrario. Para poder utilizarlo, el ser humano debe previamente construir la capacidad para simbolizar. Para, para Piaget, el estudio del desarrollo de la capacidad simbólica es anterior al lenguaje. Similitud. Tanto para Chomsky como para Piaget, el lenguaje constituye un sistema para representar la realidad, y por lo tanto, la explicación de su dominio por parte de los niños comporta necesariamente la invocación de capacidades, bien innatas, bien construidas, que permiten la representación. Vila, 1992. Funciones del lenguaje, Halliday, 1983. Función instrumental. Certificación de necesidades. Función reguladora. El lenguaje como elemento de control del comportamiento. Función interactiva. Función social del lenguaje. Función personal. Relativa a la concepción del lenguaje como un elemento de la propia individualidad. Función heurística. Función heurística, el lenguaje como instrumento de conocimiento de la realidad. Función imaginativa, creativa, entre paréntesis, el lenguaje como instrumento de recreación más allá del entorno real. Función informativa, el lenguaje como medio para el intercambio continuo de información. Nos detenemos un instante, hagamos un ejercicio individual. Cada estudiante del profesor deberá dibujar y explicar un proceso de comunicación entre personas que hacen ejercicio, destacando cada una de las funciones. Adelante. Otras funciones reconocidas del lenguaje. A todas estas funciones, Jacobson 1972 añade la denominada función metalingüística, que consiste en volver sobre el propio uso del lenguaje para explicarlo con referencias a un determinado código. Mientras que Alos 1991 hace referencia a la función emotiva, que no es más que la comunicación primera, antes de que el sujeto sepa captar el significado. Actúa como un elemento catártico o de control de la propia emotividad. Un ejemplo representativo es la expresión de dolor o de satisfacción que experimenta el bebé ante el tono de voz o ante la sonrisa de su madre o cualquier otro adulto. Otras. A. Función lúdica. Hace referencia al inicio del lenguaje, visto como un auténtico juego. La leo, ecolalia, comienzo de la articulación de sonidos. Posteriormente, esta función seguirá perdurando en forma de trabalenguas, adivinanzas, refranes, acertijos, etc. También está relacionado con el control afectivo emocional. B. Función apelativa. Consiste en dar nombre a las cosas en la que... B. Funciones apelativas. Consiste en dar nombres a las cosas. En las etapas iniciales se hace de una forma polivalente. C. Función verbal. El lenguaje entendido como expresión del pensamiento y como forma de relacionarse con el entorno físico y social. D. Función simbólica. Hace referencia a la representación de la realidad mediante el propio lenguaje. De esta manera se produce el paso de lo concreto al abstracto, permitiendo el establecimiento de interacciones progresivamente más complejas. E. Función estructural. El lenguaje sirve también para dar forma a los diferentes contenidos mentales, así como para organizar y estructurar el pensamiento. F. Función socializadora. El lenguaje constituye un instrumento básico para la inserción en los distintos entornos en los que se desenvuelve el niño, familiar, escolar, en los entornos en los que se desenvuelve el niño, familiar, escolar, social. G. Función de hominización. A través del lenguaje el ser humano puede realizarse como tal, distinguiéndose del resto de especies animales. Y H. Función regular de la acción. Función regular de la acción. A partir del lenguaje interior, el ser humano puede solucionar los diferentes problemas con los que se enfrenta en su vida diaria. Por último, y para cerrar con el tema, recordemos que Vygotsky, 1977, destaca como función primaria del lenguaje la comunicación. Adquisición y el desarrollo del lenguaje implica aprender a combinar fonemas, palabras y oraciones en secuencias comprensibles para los demás. Conocer y compartir los significados elaborados socioculturalmente por una determinada comunidad lingüística.
y acceder al uso de las reglas gramaticales que estructuran convencionalmente las relaciones entre forma y función en el lenguaje. Grandes etapas en la adquisición y desarrollo de la comunicación y el lenguaje. A. Etapa de la comunicación prelingüística. BB. Primeros vínculos afectivos. Satisfacción de sus necesidades primarias. Evento trascendental. Socialización. B. Etapa de la comunicación lingüística. Momento en el que niño, niña, comienza a dar significado permanente a determinados sonidos y a usarlos para designar determinados conceptos. Conclusión parcial. Según Vygotsky, el lenguaje surge primero como medio de comunicación entre el niño y la niña, entre el niño o niña y los demás, para después convertirse en el lenguaje interior que permite el desarrollo cognitivo a través de la transformación de las distintas funciones mentales. Ley de la doble formación de los procesos psicológicos superiores. Por su parte, Brunner concibe el lenguaje como un agente del desarrollo cognitivo, como amplificador más potente de las capacidades humanas, además de constituir el agente fundamental en la transmisión cultural de dichas capacidades. Resumen parcial. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que posee el ser humano como tal para codificar y decodificar un mensaje, transmitiendo así información de carácter abstracto y complejo. Asimismo, también se denomina lenguaje al conjunto de signos que se utilizan para codificar los sonidos articulados y poder así transmitir un mensaje. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? La acción o efecto de comunicarse, es decir, el acto a través del cual una persona establece con otra un intercambio de información. A continuación les dejamos el link para que interactúen con un juego que nos parece determinante para seguir desarrollando la cooperatividad mediante el ser lúdico. Durante esta semana deberán leer expresivamente el siguiente texto. Heredado del futuro. Pensar en la educación desde la comunicación. Tipo de lenguaje. Nivel de naturalidad. Lenguaje natural. Acto de la comunicación que emplea inconscientemente el código aprendido y asimilado durante la infancia y el proceso de desarrollo. Propio del entorno y cultura de pertenencia. Lenguaje artificial. Es creado por el humano y no responde al propósito de la comunicación de uso general. Literario. No se centra solo en el contenido explícito de los mensajes. Científico y técnico. Propio del mundo académico. Formal. Contrario a informal. No usa coloquialismo, contracciones o pronombres como tú, según el elemento comunicativo empleado. Lenguaje verbal. El lenguaje verbal se caracteriza por el uso de las palabras cuando se interactúa con otra persona o personas. Oral. El lenguaje oral es básicamente el lenguaje hablado. Este tipo de lenguaje es una combinación de sonidos utilizados para expresar el pensamiento. Oral. El lenguaje oral es básicamente el lenguaje hablado. Este tipo de lenguaje es una combinación de sonidos utilizados para expresar el pensamiento. Escrito. Escrito. Es otro tipo de lenguaje no verbal que utiliza símbolos básicos y define forma de combinarlo. Los símbolos básicos son el vocabulario y la forma de combinarlos con la gramática. Icónico. No, escrito. Los sonidos del lenguaje oral están representados por letras para formar el lenguaje escrito. No, escrito entonces. Los sonidos del lenguaje oral están representados por letras para formar el lenguaje escrito. Icónico. Es otro tipo de lenguaje no verbal que utiliza símbolos básicos y define formas de combinarlos. Los símbolos básicos son el vocabulario y la forma de combinarlos con la gramática. Lenguaje no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin palabras y, en muchos casos, la persona que lo realiza no es consciente. La mirada, la manera de sentarse, de caminar, los gestos. Kinésico. Kinésico es un tipo de lenguaje no verbal que se expresa a través del cuerpo. Facial es un lenguaje no verbal que aparece concretamente en el modo en el que se mueven los músculos de la cara. Luego de leer y releer la presente clase, diríjanse a la sección de actividades. Los preparamos en la clase sincrónica de la semana entrante.